Bueno, estamos hablando de hablar hoy, de dedicar un tiempo hoy, ¿no? A hablar de este desafío que no nos es ajeno a ninguno, que es la sensación de crispación o la sensación de conflicto que sentimos a nuestro alrededor en el mundo y cómo yo puedo tener una oportunidad como ser humano individual, como, por tanto, en principio mucho más eh, débil o mucho menos fuerte que el mundo, para poder encontrar un lugar de paz o un lugar de armonía en este escenario, un lugar de paz genuina o un lugar de armonía consciente, sólido, no un lugar de supervivencia o un lugar de desconexión. Esto ya lo sabemos hacer todos, hacemos lo que podemos. ¿Cómo sería encontrar otro tipo de lugar? En cierto modo, estamos hablando de cómo convertirnos en un pequeño oasis individual dentro de la tormenta. ¿Cómo lograr que aunque el mundo pueda estar agitado, nuestro interior pueda aprender a estar en un estado de calma? Lo primero que tenemos que reconocer es que el mundo no está peor que antes, aunque nos lo parezca. No hay ni más guerras, ni más conflicto, ni más tensión. Quizá en algunos momentos puede parecerlo, pero sobre todo lo que sí hay es más conexión con la información. Estamos viviendo una época inédita en la historia de la humanidad. Nunca antes tantas personas han tenido acceso inmediato al sufrimiento del mundo entero. Hace 100 años, por ejemplo, una guerra en otro continente podía tardar semanas en conocerse y en algunos casos conocerse de manera muy indirecta. Hoy, en apenas unos minutos o incluso segundos, dependiendo de las circunstancias, vemos imágenes en tiempo real. Vemos bombardeos, guerras, incendios, vemos crisis humanitarias, migraciones, vemos desastres naturales, vemos violencia, vemos colapsos financieros, conflictos políticos, raciales. El dolor del mundo ya no está lejos, está en nuestro bolsillo, en nuestra mesilla de noche, en nuestro móvil y muchas veces en nuestra mente antes de irnos a dormir. Esto, sin duda, tiene importantes consecuencias psicológicas y espirituales. No lo podemos negar. De alguna manera, podemos estar abrumados por la inmediatez del sufrimiento y nuestro sistema nervioso no está diseñado para sostener el sufrimiento del planeta todo el tiempo. Somos un cerebro idéntico al del Cromañón, 200.000 años de evolución, desde el punto de vista darwiniano, no es tiempo. Somos el mismo Cromañón delante de un ordenador y no fuimos diseñados para una hiperestimulación de alarma constante. Porque no solamente recibimos datos, recibimos emociones amplificadas. Lógicamente, nadie es hiperresponsable de esto. Las plataformas digitales están diseñadas para captar nuestra atención, es un negocio. Y claro, lo que más capta la atención no es la calma y la serenidad, que también están presentes, pero en mayor medida es el conflicto, la inestabilidad o la amenaza. Claro, no estamos diseñados para sostener el sufrimiento simultáneo de millones de personas al mismo tiempo. Nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para manejar estímulos estresantes. Cuando consumimos noticias alarmantes repetidamente, se activa el sistema de alerta, aumenta el cortisol y el cuerpo entra en un estado de vigilancia.
Esto trae como consecuencia la disminución de nuestra capacidad de reflexión, de análisis, de escucha, incluso de inteligencia. Es como si estuviéramos escuchando una alarma que nunca se apaga. El problema no es estar informados, el problema es estar sobreestimulados. Y cuando el sistema nervioso se mantiene en una alerta constante, la armonía interior se vuelve frágil. Y no me refiero solamente a las noticias que están entrando a través del móvil o de la televisión, en las redes, sino al impacto que produce en el entorno, en la sociedad, lo que hace que la persona que me atiende en el restaurante esté crispada y el de la mesa de al lado esté crispado y el conductor que va por delante de mí en el atasco esté crispado. Esta tensión se traduce en tensión cotidiana, se traduce en agresión cotidiana, se traduce en conflicto cotidiano. Hay mucha presión, la velocidad en que las empresas tienen que producir, competir y conseguir éxitos es cada vez más abrumadora, lo que eleva el conflicto interno. Una discrepancia se convierte en una discusión y una discusión se convierte en agresión mutua. A pesar de que no solamente vamos a recibir la agresión, por tanto, de lo grande, lo macro, lo que esto sucede a nivel mundial, o incluso de nuestros políticos que buscan el voto a través de la polarización social, también la vamos a recibir de lo cotidiano, de lo cercano, de incluso de amigos y conocidos. Entonces, ¿cómo sostener la armonía interior cuando estamos con esta presión global constante, inmediata y emocionalmente intensa? La idea no es negar la realidad ni volvernos indiferentes, sino poder permanecer humanos sin quebrarnos, sin traicionarnos, sin perdernos. Y claro que la presión global nos obliga a nosotros también a un lugar como de persecución del resultado. Entonces empieza a molestarte el repartidor de Amazon que dijo que venía a una hora y vino a la que le dio la gana. O el señor que dice que viene a mirar el gas y luego no aparece y te tuvo en casa todo el día. Todo es origen de molestias. Nos han vendido una especie de hipercontrol, una especie de absoluta sofisticación de todo lo que sucede y no funciona así el mundo. Entonces vamos a sentir agresión incluso de la falta del perfecto funcionamiento que se nos vende que existe. Y llegarás al banco y el del banco no podrá hacer la gestión que tú querías porque el ordenador se ha caído. Intentarás hacer algo en una página y la página se quedará en bucle y no sabrás si has conseguido firmar o no el papel que querías firmar. Y querrás hacer una transferencia y resulta que en ese momento no está la página web disponible, etcétera, 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 etcétera. Por tanto, aceptemos que vivimos en un escenario difícil, porque, como digo, hay sobrecarga informativa, hay conflictos globales, hay inestabilidad económica, una sensación de que cada vez vamos, una venta también polarizada, se nos vende, la humanidad está perdiendo los valores, montones de charlas, conferencias, estamos yendo a un lugar perdido, el humano ya no es como antes. Bueno, yo recuerdo una conferencia que escuché una vez que comenzaba diciendo, los jóvenes ya no respetan los valores de siempre. El mundo está yendo demasiado deprisa y no respeta las tradiciones. Y luego, finalmente, el facilitador de la conferencia dijo, estas frases las dijo Sócrates en el año, vaya, esto viene ocurriendo, pero seguimos siendo bombardeados con esta sensación de, incluso cuando se habla en el entorno nuestro de la formación, ¿no? Del desarrollo personal o incluso de la terapia, siempre se habla de estás mal, mal, ven y conmigo por fin habrá una revolución, ¿no? Es como permanentemente la sensación de crisis y de solución a la crisis, ¿no? Esta polarización constante, esta sociedad crispada que es el espejo que recibimos, ¿no?
tiempos donde las diferencias ideológicas se vuelven identidades rígidas, donde alguien, cuando cuestiona una idea a alguien, sentimos que no está cuestionando nuestra existencia, eh, que nos identificamos con nuestras opiniones, que queremos tener razón, ¿no? Pero todo esto es algo que nos fabricamos nosotros. No somos nuestras opiniones y podemos sostener convicciones sin deshumanizar al otro. La verdadera conciencia no elimina la diferencia, elimina la necesidad de destruir al diferente. También es cierto que estamos sometidos, y fijaos que comienzo la charla hablando de la realidad tal y como es, también estamos sometidos a una comparación constante. Hay que ser perfecto, impecable, exitoso, invulnerable o en una estética excelente, humildad, emocionalidad justa para parecer vulnerable, pero en el fondo con todo controlado. Un positivismo forzado, un éxito constante, logros. Claro, ¿esto cómo nos deja? Nos deja en soledad, escondidos en la intimidad de nuestras imperfecciones, de nuestros fallos, de nuestras carencias y de nuestros miedos, que aunque aparentemente se pueden expresar, tienen que expresarse de una manera impecable, estética y de alguna manera controlada. También hay una falta constante de silencio, una permanente estimulación que hace que el vacío y el silencio se conviertan en algo intolerable, como si encontrarnos a solas con nosotros mismos fuera encontrarse en mala compañía, como si resultase algo peligroso. En cierto modo vivimos además tres quiebres que son contundentes. Uno es un quiebre económico. La economía se vuelve sofisticada. Hay una guerra en un sitio y entonces todos los materiales suben. Y parecería que ese sitio, con todo el respeto por supuesto, parecería ser el centro del universo en montones de cosas porque todo sube. La economía es compleja. Uno, a uno le suben el salario y resulta que como pasa de cuota y entonces hay una mayor retención, resulta que cobra menos. Y lo que sucede en un lugar tiene unas consecuencias en otro. La economía se ha vuelto alejada del ser humano en algo macro y enorme. Al mismo tiempo tenemos un sistema de consumo de recursos ilimitado cuando los recursos son limitados. Consumo infinito con recursos limitados y hay una especie como de huida hacia adelante de la investigación y de la ciencia, como si fuéramos un tren a toda velocidad y tuvieran que ir poniendo los raíles por delante corriendo para que no descarrilamos. Y por último hay un quiebre aún mayor, que es el que más nos ocupa hoy, que es el quiebre de la sensación interna de tener que guardarse hacia adentro todo aquello que desde fuera sentimos que no pueda ser comprado. Tengo que mostrar hacia el exterior una imagen socialmente aceptable para ser comprado, elegido en el mercado del amor. E internamente debo guardar toda mi oscuridad, toda mi sombra, porque eso no es algo admisible. Entonces hay un quiebre entre lo que somos realmente y lo que se supone que tenemos que mostrar. Todo esto activa nuestro sistema de estrés de manera constante. Y alcanzar la armonía que os propongo, no es negar lo que ocurre, no es minimizar el dolor propio o el ajeno, es colocarse de una manera consciente frente a esto. Hay además otros fenómenos psicológicos que influyen en la manera en la que el exterior y el día a día nos impacta. Uno de ellos es el llamado trauma vicario. El trauma vicario es la capacidad que tiene nuestro cerebro de sufrir de alguna manera por eventos, aunque no los vivamos directamente. Es un impacto emocional que experimenta una persona al exponerse repetidamente a la visión o vivencia del sufrimiento de otras personas.
Lógicamente, esto en la era digital se multiplica. No solo sabemos que algo ha ocurrido, sino que lo vemos, lo escuchamos, lo repetimos, lo compartimos. El cerebro no distingue claramente entre una amenaza directa y una amenaza observada de manera intensa. Cada imagen impactante puede generar una microreacción de estrés y así vamos acumulando pequeñas heridas invisibles que nos van volviendo más irritables, más ansiosos, menos tolerantes, más fatigados emocionalmente, mientras tratamos de conseguir de los objetivos en el trabajo, llegar a fin de mes, pagar la hipoteca, mientras nuestros hijos nos desafían, nos confrontan, no tenemos tiempo para gestionar la relación con ellos. Y de alguna manera empezamos a vivir un estado de permanente tensión. Y cuando la tensión se convierte en algo normalizado, también la armonía se pierde. Otro elemento presente es una sensación inconsciente de responsabilidad. Es otro fenómeno espiritual y psicológico también importante, que es una sensación de responsabilidad infinita. Yo veo el sufrimiento global del mundo y de alguna manera siento que tendría que hacer algo, pero no puedo. Pero aún así siento culpa porque yo estoy tranquilo mientras otros sufren, o incluso estoy disfrutando mientras hay una crisis o una guerra. Esto lo gestionamos desconectándonos, tratando de hacer como que no existe, o abrirlo en compartimentos estancos. Lo veo y después cierro, porque no lo tengo en mi día a día. Y es importante empezar a distinguir estar informado de ser responsable. Somos responsables de la calidad de nuestra conciencia y de nuestras acciones dentro de nuestro alcance real. Esto sí es verdad. Y quizá parte de nuestra culpa o mala conciencia es que no hacemos nada, ni siquiera en nuestro entorno real. Esto será otro tema. Esto será también abrirnos a la posibilidad de que tenemos que ser más responsables. Pero no nos convierte en responsables del problema global. Pero cada ser humano tiene un campo de influencia que, aunque es limitado, es bastante significativo. Si intentamos cargar con el peso emocional del mundo entero, entonces nos desbordamos, se produce lo que se llama el distrés, y un corazón desbordado no puede ayudar a nadie. Y ese distrés nos hace defendernos. Y entonces cuando las personas, por ejemplo, durante la pandemia decían, yo ya no veo la televisión, yo no quiero saber nada. Hay que saber lo que pasa. No podemos apartar la mirada. Hay que ser conscientes de lo que pasa, porque pasa. Pero hay que saber colocarse en un lugar donde no puede abrumarnos el peso de lo que pasa. La compasión es una virtud, pero es cierto que puede sufrir agotamiento si no tiene una adecuada gestión. De hecho, por ejemplo, cuando las mm, entidades sin ánimo de lucro, las ONGs, llaman la atención para que donemos dinero para ayuda humanitaria en países del tercer mundo o en países con hambre, normalmente no dicen da algo de dinero porque hay tantos millones de personas con hambre y todos los días mueren tantas personas. Se ha demostrado que es más ineficaz. La gente se siente aplastada por algo tan grande que no dan nada. Es así como funciona el cerebro. Normalmente dicen, apadrina a este chico, porque se llama Raúl o que se llama Pablito, y por él da el dinero, y entonces Pablito saldrá adelante. O este grupo de niños de esta escuela saldrán adelante. Y esto motiva la posibilidad de aportar el dinero. Por lo tanto, también ahí conectarnos con lo inmenso nos puede aplastar. Nos volvemos insensibles, cínicos o apáticos.
O por el contrario, otra defensa sería nos volvemos excesivamente angustiados, hipervigilantes, agotados emocionalmente. En ambos casos, la armonía que estamos buscando se rompe. La espiritualidad madura no consiste en sentir todo intensamente todo el tiempo. Consiste en abrir el corazón, pero también en gestionarlo. Otro elemento importante en esta mirada de la realidad es lo que decía hace un rato, esta mirada catastrofista que se nos vende, ¿no? Esta sensación de que el presente es lo peor, de que el pasado siempre fue mejor, de que estamos viviendo los peores momentos de la historia. Y en realidad no es así. Siempre ha habido guerras mundiales, pandemias devastadoras, colapsos económicos. Recuperar perspectiva es importante. La mirada catastrófica es otra disonancia cognitiva. Esta es casi algo como que ansiamos de alguna forma. Hay una parte de nosotros, no sabría cómo explicarla, la he visto muchas veces en mis procesos de terapia. Hay una parte como deseando la mayor tragedia, como si hay una gran tragedia, hay algo como más intenso. Entonces hay como conversaciones extrañas donde parece que ha habido tantos muertos. No, no, son el doble. Y por supuesto nadie quiere que sean el doble, pero hay algo ahí que atrapa en la cifra. No, no te puedes imaginar lo que ha ocurrido, la cifra. Esto es más grande, esto es más, esta sensación de más, incluso en el sufrimiento. Y esto es algo que tenemos que gestionar. No es más. Esto no quita la importancia y no quita la relevancia y no quita que tengamos que estar en conciencia, pero no tiene por qué ser más, ni devastador, ni abrumador para ser relevante. Pero tenemos esta tendencia. La armonía requiere una visión amplia. Otro elemento a tener en cuenta es la trampa de la identificación. En esta sociedad en la que vamos a sufrir agresiones de manera inevitable porque estamos crispados, en la que vamos a considerar que estamos siendo agredidos solamente porque los demás no cumplen con su parte de los pactos, de la eficiencia impecable, tendemos a identificarnos en ese más, en el rol de víctimas. Y por supuesto que vamos a recibir ataques de todo tipo, vamos a ser excluidos, vamos a ser ignorados, vamos a ser no vistos. Y claro que podemos ser heridos y claro que podemos ser tratados injustamente, pero nuestra identidad no es yo soy el atacado. Es algo más grande que esto. La conciencia nos invita a observar lo que ocurre sin fundirnos con ello. No soy el insulto que me dijeron, no soy la etiqueta que me pusieron, no soy la proyección que el otro hizo sobre mí. El otro habla desde su historia, su miedo y su herida. Y yo no tengo que cargar con eso como identidad. Así puedo poner un límite a su acción sin deshumanizar al otro. Así puedo sentir compasión. Hasta ahora he estado nombrando la realidad. Alguien puede decir que no es lógico, que entonces reaccionemos con miedo, con incertidumbre, con cansancio, y que en nuestra inmediata reacción no sea lógico desconectarnos, reducir lo vulnerable o lo emocional a algo íntimo, reducido a nuestros seres queridos, a nuestro entorno más cercano o incluso adentro de nosotros mismos, nada más, o incluso reducirlo de tal manera que se convierte en algo inconsciente dentro de nosotros, de lo cual incluso desconocemos que tenemos esa vulnerabilidad dentro latente. Y esta desconexión nos lleva a cosificar al otro en ausencia de presencia, porque ya no estamos nosotros,
presentes. Y el otro se convierte en un enemigo, o en una dificultad, o en un obstáculo, o incluso en alguien que puede agredirme. Su ataque es una expresión de su dolor. El ataque es una expresión torpe de dolor. Es una manifestación trágica de la necesidad de conexión, de sintonía y de amor. Las personas heridas hieren. Las personas con fuego dentro queman. Cuando alguien grita, humilla o desacredita a otro, suele estar protegiendo algo vulnerable en su interior. El problema es que cuando somos atacados, nuestro ego se activa de manera inmediata y el ego responde con, lógico, defensa, contraataque, justificación, desprecio, agresiones. Y así comienza una escalada. Una palabra genera otra más fuerte, una crítica genera otra más dura, una ofensa se convierte en una guerra. En este universo hiperconectado, bombardeados por sufrimiento constante, la agresión también es una constante. Nos manipulan, nos tratan de seducir, todo eso son formas de agredir. Nos coartan para que no podamos decir que no. Abrir el corazón a la comprensión del dolor humano es el camino de la conciencia. En el budismo tibetano se habla de los guerreros bodhicitta o los guerreros bodhisattva. Los guerreros bodhisattva son aquellos guerreros en el cultivo de la compasión, capaces de vivir en este mundo que ya entonces, fijaos que hablamos del budismo, que ya entonces era un lugar de sufrimiento y de desafío, eran capaces de sostenerse en ese mundo, interactuando con él sin cerrar el corazón, con la compasión y el amor por delante. Ponían límites, defendían sus intereses, defendían sus opiniones, pero no cerraban el corazón. Hay que tener un inmenso coraje para hacer esto, pero este es el camino de marcar la diferencia. Y yo puedo ponerte un límite a ti o puedo ponerte un límite a lo que haces y no a ti. Y esto es una elección mía. Es más fácil poner un límite a todo. Reaccionar desde el enfado, en lugar de decir pongo un límite a tu acción, pero no tengo por qué ponerte a ti la etiqueta de cosificación o de deshumanización. La conciencia comienza cuando interrumpimos esta cadena reactiva automática desde el ego. La pregunta, por tanto, no es hacer que el mundo deje de ser difícil. Esto no podemos hacerlo, no depende de nosotros, sino cómo mantenernos humanos cuando el mundo se pone difícil. En este entorno tan ruidoso, por tanto, la armonía, porque si os fijáis, el título de la charla era La armonía en un mundo conflictivo. Hemos hablado todo el rato hasta ahora del conflicto. Vamos a hablar entonces de la armonía. La armonía y la paz son una práctica intencional necesarias en este mundo, como lo han sido siempre en todos los mundos convulsos que llevan existiendo desde el origen de la humanidad. Por lo tanto, yo propongo una revolución, o incluso mejor, una evolución, para estar en sintonía con la no beligerancia. Y sería la evolución de la conciencia, como un acto activo. Y pregunto, ¿es posible vivir en paz cuando el mundo parece estar en caos? Quizá la respuesta es que no se trata de que no haya problemas, sino de que estemos presentes en conciencia todo el tiempo. Porque los problemas van a existir. Porque vivimos en un universo relacionado con el resultado. No podemos eliminar el resultado. Cuando encendemos la calefacción esperamos que dé calor. Cuando abrimos el grifo esperamos que salga agua. Vivimos gracias al resultado.
Si nos vamos a un lugar facilón, rechazamos el resultado por considerarlo identificado solamente con los grandes objetivos de las empresas y la presión hacia los colaboradores con tal de llegar a una cifra. Pero el resultado es mucho más que eso. El resultado es salir a la calle y que no me atraquen porque hay unos pactos sociales y la gente los cumple y yo confío. Y que cuando llego a un semáforo, a pesar de que está el hombrecillo en verde, yo puedo cruzar y los coches terminarán parando. No me tengo que esperar a que todos paren para empezar a cruzar. Todo esto son resultados. Vivimos en un mundo donde los resultados son inevitables. Ahora la cuestión es cómo me relaciono con ellos, qué tipo de exigencia o de relación tengo yo con el resultado. Y armonía o paz no es ausencia de problemas, no es vida sin conflicto, no es un estado emocional siempre positivo, alegre. La armonía no es esto. Le preguntaban a varios filósofos, recuerdo eh, comentando también este experto en meditación que es Ramiro Calle, decía, estoy totalmente de acuerdo con él, decía, la felicidad es paz serena, no es alegría, es serenidad, es una coherencia interior en medio del ruido exterior, es una conexión con nosotros mismos y con la esencia de lo que es sintonía. Y estamos hablando de algo que se cultiva, algo que se entrena y de una actitud activa. No es resistencia, no es rebeldía, es acción. Por tanto, la paz no es pasividad, no es resignación, resignación sería derrota, indiferencia sería desconexión, sino que es sintonía, es paz consciente, es claridad interior, es respuesta consciente, es fortaleza serena. Nos han dicho muchas veces un ejemplo que aunque por manido no deja de ser relevante o representativo, que sería ese bambú que se dobla con el viento pero no se quiebra. Y propongo pues tres líneas de acción. No es que existan tres líneas de acción, podríamos haber dicho 25 o una sola, que sería estar en conciencia, pero voy a tratar de ser algo más docente y lo voy a dividir en tres líneas de acción o tres pilares, ¿no? Que tienen que ver con esto que hemos traído del mundo convulso. El primer pilar es gobernar el mundo interior, lo que podríamos llamar también, entre otras cosas, una gestión emocional adecuada. Esto pasa por observar también mi cuerpo. A veces no me entero del efecto que está teniendo lo que me impacta, pero sí está ya avisándome el cuerpo. Se está poniendo tenso, está cambiando mi respiración. Luego pasa con mi mente que se agita, pero el cuerpo es un indicador honesto. Lo segundo es que mis pensamientos y yo somos cosas distintas. Yo puedo pensar un montón de cosas, pero al cabo de media hora pienso otras. Y al cabo de cuarto de hora otras distintas. Entonces, ¿cuándo decido? ¿Me espero a 3 horas, a 4, a 15? ¿Me espero unos 6 meses? En realidad, mis pensamientos no son una fuente confiable, sino genero el silencio y el espacio suficiente para escuchar. Y eso significa recuperar el centro. El problema no es el mundo convulso, el problema es nosotros convulsos. El problema es perder nuestro centro interior. El mundo va a estar siempre en conflicto, porque el mundo es el resultado de todos los conflictos interiores de quienes estamos en él. Por lo tanto, todos están vomitando fuera sus conflictos internos. Nosotros también. Alguien tiene que hacerse responsable de parar esta cadena. Entonces, en nuestro, vamos a llamar, límite de acción, al menos yo puedo tratar de ser muy consciente de cuáles son mis conflictos internos y escucharlos y gestionarlos, porque son mi responsabilidad para emitir al exterior un acto responsable. No soy el salvador del mundo y tampoco soy el controlador del destino global. Soy un ser humano con un espacio limitado de acción consciente, pero
sí puedo claramente gestionar mi propio conflicto interno. Y en el exterior tendré que distinguir empatía, que es reconocer el sufrimiento, de identificación, que es perderme en él, fundirme emocionalmente. Y cuando nos fundimos en algo emocionalmente, dejamos de existir. ¿Quién manda? La emoción. Pero cuando nos mantenemos en nuestro centro, podemos sostener compasión, podemos no perder la estabilidad y podemos observar la emoción que estamos teniendo para ver qué hacemos con ella. Qué importante es que el humano conecte con sus emociones y qué importante es que no haga nada con ellas sin sostenerlas el tiempo suficiente hasta entender. La emoción es legítima y es sincera, pero no es justificación para la acción. Esto es trabajo nuestro, escuchar lo que me pasa y gestionar lo que tiene que ver conmigo y mi responsabilidad y emitir hacia el exterior solo aquello que tiene que ver con el otro. Y esta escucha me permite sostener mi dolor sin ser absorbido por él. Practico presencia, meditación y silencio. En el silencio y en la presencia es el único lugar donde yo me puedo escuchar. Claro, la hiperestimulación, el móvil, ese instante de vértigo y de vacío de Dios mío, no tengo nada que hacer, e inmediatamente ir a la nevera a comer algo, o coger una pantalla, o entretenerse con algo, esto es desconexión. No significa que no debamos hacerlo de vez en cuando, por supuesto, pero permanentemente es desconexión. Tengo que dialogar conmigo y con todos los yoes que tengo dentro para llegar a una decisión responsable en el nivel de conciencia que tengo, que por supuesto quizá no sea la mejor decisión, igual no era tan responsable. Cuando ha pasado el tiempo, mejoro y puedo revisar lo que pasó, pero en ese momento puedo decir, esto era lo que yo podía hacer con el nivel de conciencia que tenía en ese momento y eso está bien, es suficiente. Decía Thich Nhat Hanh, el gran maestro vietnamita, decía, respirar y saber que estás respirando. Fijaos qué frase. Es decir, ser consciente de quiénes somos, dónde estamos y de qué estamos haciendo. Dejar de actuar como si le condujese nuestro coche fuera otro. Somos el conductor, no somos el pasajero. ¿Cuántas veces parece que el coche se va en automático? Por tanto, espacios de silencio, escucha interior. Esto es una auténtica revolución a la que llamo evolución, porque es hacia adentro y no pretende beligerar con nadie, pero es un acto de conciencia. El segundo pilar es la relación sana con el mundo exterior. Si me he gestionado internamente, hacia afuera quizá pueda tener otro tipo de relación. Y esto pasa por regular también aquello que yo consumo. Es decir, cómo me tomo las opiniones agresivas, las agresiones de los demás, cómo no soy el centro del universo, el que llega tarde, pues llegó tarde porque estaba con lo suyo, no porque quería fastidiarme a mí. Fijaos cómo muchas veces en los conflictos con el otro, al otro le ponemos una especie como de dominio de lo que hace absolutamente. O sea, nosotros somos un pobre pasajero en nuestro coche, conducido por un robot, y el otro en cambio va adelante, conduciendo su coche, haciéndolo todo con una conciencia absoluta. Este me quería fastidiar porque lo que pretende. No, va detrás también y va conduciendo su automático. Entonces, ¿cómo nos tomamos esto? Y también cómo reducimos el consumo de miradas polarizadas, de noticias alarmantes, lo que no significa desconectarse, pero cómo gestiono esto, consumir con conciencia, no solamente los alimentos, también la información. En este sentido está interesante que nos preguntemos qué está entrando cada día en nuestra mente. Si alimentamos miedo, cosechamos ansiedad. Y si alimentamos claridad, cosechamos estabilidad. Y la armonía requiere de una disciplina informativa,
de una selección consciente de conversaciones y de encuentros. Y también espacios de pausa, de soledad, para poder regenerarse. Elegir conversaciones constructivas o encuentros nutritivos es clave. Si yo me encuentro con alguien y le hablo de mí y solamente le hablo yo de lo que yo ya sé, aplasto la realidad del encuentro con mi información de mi disco duro y ahí no ha ocurrido nada nuevo, no he aprendido nada, simplemente me he mirado a mí mismo en el espejo. Sin embargo, si escucho al otro y si ambos hablamos de algo que tenga sentido para nosotros, se produce una sintonía y una resonancia. Y esto provoca una conexión y ahí hay una oportunidad de que algo sea distinto. Recuerdo una cita de Gandhi, de Mahatma Gandhi, que decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Sélo, toma la responsabilidad, ya hazlo tú. Y por supuesto, estamos hablando de relacionarnos con el exterior, entonces tendré que tener mucho cuidado con mis reacciones. Y en este sentido, Viktor Frankl, creador de la logoterapia y escritor del famoso libro El hombre en busca de destino, en ese durísima experiencia en el campo de concentración nazi, habla de que existe entre el estímulo y la respuesta un espacio. Cuando algo me llega y yo respondo, en medio hay un espacio. Si estoy identificado, el espacio es cero. Y entonces conduce el automático, mi coche. Pero si hay distancia, este espacio de distancia es el margen de nuestra libertad. Y no todo merece una reacción inmediata, no todo pensamiento es verdad y no toda emoción necesita convertirse en acción de manera inmediata o incluso nunca. La armonía comienza cuando dejamos de reaccionar impulsivamente y empezamos a responder con conciencia. Es normal reaccionar en automático en tiempos convulsos, responder de alguna manera, de una manera sin pensar, pero toca responder desde la madurez. En vez de reaccionar, responder. Y la conciencia es lenta, porque no pertenece al sistema automático. El sistema automático es el encargado de nuestra supervivencia y es rápido. Por supuesto, nos va a defender inmediatamente, pero la conciencia requiere de un estado más lento. Claro, no siempre vamos a poder responder de forma lenta, pero daros cuenta que hay una cantidad enorme de veces en que sí. Y esto nos permitirá ese espacio de libertad para cultivar la compasión, para no alimentar el odio, para no incrementar la polarización, para ejercer acciones compasivas con sentido, para sostener el corazón abierto sin romperse, poner límites, pero aún así mantener el corazón abierto para reaccionar y conectar con una presencia propia y estable, nuestro eje interior antes de responder. La compasión no es una debilidad, en realidad es una enorme fuerza, una gran capacidad de coraje. Es no niego la realidad, no niego el dolor, tomo una respuesta, pero aún así no cierro el corazón. Y trato de no llevar las cosas a un extremo doloroso. Trato de añadir una dosis justa de equilibrio sin causar mayor daño. Claro, compasión no es justificar y no es permitir el daño, pero es comprender sin perder mi dignidad. Cuando alguien nos ataca desde el miedo, podemos elegir ver más allá de su comportamiento. Claro que ponemos un límite. Esto no significa quedarnos pasivos, pero significa no convertirnos en otro espejo de odio. Y en una sociedad crispada, romper con conciencia el ciclo es empezar a actuar diferente. Esto no siempre va a cambiar al otro, por supuesto. No lo hacemos para que el otro reaccione. Esto no es una semilla manipulativa para que el otro nos dé la razón. El otro puede terminar en su nivel de conciencia sin un cambio ni siquiera mínimo. Pero nosotros
si habremos preservado nuestro cambio. Y seguimos en la constancia de seguir sembrando el cambio. El tercer pilar sería cultivar en nuestro interior sentido y propósito. Claro, si nosotros no somos capaces de hacer un viaje hacia nuestro interior y a lo que realmente somos, si no conectamos con nuestra realidad esencial, si quedamos identificados en nuestro ego, entonces nuestro yo psicológico, entonces tenemos un futuro desesperanzador. Decía Viktor Frankl que el ser humano puede soportar casi cualquier cómo si tiene un para qué, si hay un sentido. Para el camino transpersonal, el camino espiritual, además del ego, que sería como el yo psicológico, está Atman. Atman sería como la esencia, como la plenitud interior, como el descubrimiento de nuestra auténtica identidad, sería como el yo dentro de nosotros profundamente esencial. Un yo que cuando llegamos a él y nos sumergimos en él, llegamos a descubrir que ni siquiera es un ser individual. Pero hay ese eco dentro de nosotros y esto tiene sentido. Cada vez que nos acercamos en esa dirección, algo se coloca en nosotros porque nuestra búsqueda de felicidad es búsqueda de plenitud interior, es búsqueda de sintonía y de conexión. En la medida que cultivamos la conexión, algo tiene sentido. Vamos a ir recibiendo, entre comillas, el premio de nuestras acciones. Nuestro estado será de mayor armonía y calma. Y esto alimentará continuar ahí. Cada vez que salgamos fuera a la discusión y a la discrepancia, perderemos ese lugar y lo notaremos en nuestro corazón. Y la armonía empieza en pequeñas acciones, en cuidar nuestro lenguaje al tratar a otros, en cuidarnos a nosotros mismos y a nuestro cuerpo a la hora de dormir y descansar, en cultivar conversaciones o lecturas que eleven nuestra conciencia, en practicar gratitud diaria, en crear espacios de silencio en nuestra casa o en nuestra intimidad. No podemos controlar el mundo, pero sí podemos controlar nuestra presencia en él. Y cuidar también nuestro lenguaje interno, cómo nos tratamos, cómo tenemos nuestro diálogo, porque también fijaros que dentro de esta hostilidad que he dicho, no he nombrado la gran hostilidad de nuestro juez interior, que está siempre ahí, dispuesto, además desde dentro, también a agredir. Y expresiones de siempre nos atacan, algo tendremos que todo el mundo piensa que puede aprovecharse de nosotros, nadie nos entiende, el mundo está en contra mía. También tener una presencia consciente consiste en revisar muy bien cómo es nuestro diálogo interno. El entorno puede que sea agresivo, pero no tenemos por qué reproducir esa agresividad dentro de nosotros, dentro de nuestra propia mente. El filósofo coreano Jung-Chul Han, creo que lo he dicho bien, eh, dice que quedarse en casa es una forma lúcida de resistencia, porque es un lugar donde no tienes por qué demostrar nada y donde no tienes por qué estar expuesto y donde puedes tener un encuentro contigo en paz y escucharte realmente. Y en la medida en que podemos escucharnos y nos acompañamos en este silencio, podemos ir sabiendo qué pasa, cuáles son los nudos internos que tenemos. Cuando deshacemos un nudo, si os fijáis, deshacer el nudo es dar espacio. Vamos tirando de las cuerdas, dando espacio. Escucharnos en presencia, en silencio, es dar ese espacio para que las cuerdas internas tengan oportunidad de ser desenredadas y ver lo que realmente nos pasa. En la medida en que vayamos cultivando, encontrarnos con nosotros y nos sirva para desenredar nuestros nudos, cada vez habrá menos miedo a quedarnos a solas con nosotros mismos o con nosotras mismas. Y aprenderemos a escuchar sin salir corriendo, lo que en el fondo es la base del cultivo del testigo interior y de la ampliación de conciencia. Por tanto, la paz es un acto activo evolucionario. Escuchar al otro realmente es diferente, es
cambiar las reglas. No odiar al otro es cambiar las reglas. Mantener la esperanza es cambiar las reglas. Es fácil culpar a los demás de todo lo que pasa, al gobierno, a otras generaciones pasadas, a otros sistemas, pero no tenemos que pelearnos con el mundo. Es suficiente con que avancemos con nosotros mismos a nivel individual. El conflicto colectivo en realidad está compuesto de millones de conflictos individuales. Seamos nosotros un conflicto menos a sumar. Escuchemos sin atacar, dialoguemos sin imponer. Discrepemos sin destruir. Esto es una armonía real. La paz no es ingenuidad, es fortaleza. La armonía no es eliminar el dolor. No significa no sentir tristeza, no sentir miedo, no sentir frustración. Significa no perderse, no perder la vida interior en medio de esas emociones. Una persona armónica, a pesar de las crisis y pérdidas y cambios de la vida, no tiene por qué endurecerse, no tiene por qué volverse cínica, no tiene por qué perder sensibilidad. Es sostener el corazón abierto sin romperse. Es elegir no perder el corazón, porque es lo único que nos puede dar la paz y la sintonía y la conexión que estamos buscando. Fijaros cómo todos, aunque sea en alguna relación de pareja, de amigos, nietos, hijos, buscamos esa conexión, pero la tenemos restringida a sitios muy íntimos, muy controlados, por miedo, por dificultad. Tal vez, para terminar, algunas reflexiones, tal vez estos tiempos tan duros que estamos viviendo, quizá vienen, nos son dados o nos han llegado para dejar de estar cómodos y poder volvernos más conscientes. Quizá lo más revolucionario hoy en día no es gritar, sino permanecer escuchándonos en silencio. No podemos elegir la época en la que nacemos, pero sí podemos elegir la calidad de la presencia que aportamos a ella. Y para terminar voy a leeros algo que he escrito, porque si no sería incapaz de reproducirlo igual, que dice así. Lo tengo por aquí, espera un momento, porque son las cosas del directo y no que creí que estaba aquí, pero no está. Un momentito. Aquí. Imaginad un árbol en medio del viento. Las raíces profundas sostienen el tronco. El tronco permanece firme y las ramas se mueven con flexibilidad. Esto representa el rito meditativo que Joan Halifax ha trasladado en su trabajo con los acompañamientos a personas en paliativos, que sería espalda firme y corazón suave. Espalda firme para sostener las dificultades del mundo y corazón suave para abrazarlas. Raíces profundas en nuestros valores, tronco firme en nuestra estabilidad, ramas flexibles en nuestra relación con los demás. El mundo puede estar convulso, la sociedad puede estar crispada, las noticias pueden ser intensas, pero nuestra presencia puede ser estable. No podemos elegir la época que nos toca vivir, pero sí podemos elegir cómo habitarla. Y en tiempos de miedo y agresión, ser firmes sin endurecernos y compasivos, sin quebrarnos, es una forma profunda de sabiduría. ¿Cómo estáis con esto? ¿Estamos dispuestos a hacer nuestra evolución interior? Fijaos, si me voy a un lugar aún más espiritual, aún más desafiante, fijaros lo que voy a decir. El objetivo no es que el mal desaparezca, aunque nuestra intención es dedicar toda la energía a que eso ocurra. Pero no va a ocurrir. Es un fin en sí mismo. Y eso da un sentido. No es un objetivo a alcanzar, eso es frustrante, es
Probablemente esto pasa mucho, por ejemplo, con las personas de las ONGs, que llegan un momento en que se queman. No, es un fin en sí mismo, es la historia esta del niño que está tirando estrellas de mar de vuelta al mar. La playa está llena de estrellas de mar muriendo. Y el niño está tirando al mar. Y llega el adulto y dice, ¿qué haces? Si no merece la pena. Si está lleno, hay miles en la playa, están todas muriendo. ¿Qué haces devolviéndolas al mar? Y dice, bueno, esta, coge una y dice, esta por lo menos ya no muere. Y la tira al mar. De eso estamos hablando. La playa no va a quedar limpia, por mucho que nos empeñemos. Incluso desde el punto de vista de la rueda del samsara, incluso ni siquiera debe quedar limpia.